Agradezco ante esta soberanía al señor Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, por su mensaje solidario a esta noble propuesta. El hecho de que la paz sea una facultad que pueda ser aprendida y enseñada constituye un acto que rebasa el punto de vista científico. Se trata fundamentalmente de un problema de decisión política. La enseñanza de la educación para la paz es un asunto de Estado. La cultura de paz no solo puede definirse por la ausencia de guerra o de conflicto. Es un concepto dinámico que necesita ser aprendido en términos positivos, con sustento en una formación intelectual y moral que estructure y eleve la conciencia de los hombres y las mujeres. La implantación de una cultura con estas características, también llamada irenología, es decir, la ciencia que estudia la paz, es la única que puede garantizar un desarrollo pleno del individuo y, en consecuencia, de la colectividad. Por lo tanto, sin un desarrollo humano, endógeno y continuo, la paz no puede ser sostenida. La educación relativa a los derechos humanos constituye el fundamento de una cultura de paz, dado que la paz y los derechos humanos son conceptos interdependientes, pero perfectamente separables. La UNESCO señaló que México vive una violencia intensiva y, a pesar de que no se le puede considerar como un Estado en conflicto armado, las muertes por la lucha antinarco con los últimos años superaron las reportadas hasta 2008 en Afganistán. Al difundir el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2011, una crisis encubierta, conflictos armados y educación, esa generación, esa organización considera que la situación de nuestro país es de violencia intensiva. Muchas zonas de nuestro país se ven afectadas por la delincuencia y la violencia social. México se encuentra entre los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los países pertenecientes a las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico. De acuerdo con el reporte, la violencia contra niños y niñas y adolescentes en México de 2006 a 2008 se registraron en el país 2.305 homicidios de niños y niñas de 0 a 17 años de edad. México ocupa el primer lugar mundial de ataques contra periodistas, los más vulnerables en el ejercicio de su profesión. En México, más del 67% de las mujeres mayores de 15 años han padecido alguna vez violencia en el hogar por parte de sus parejas o familiares, en la comunidad, el trabajo y la escuela. 40 de cada 100 han sido víctimas de violencia en espacios comunitarios a lo largo de su vida, y las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquila, el 45.4% son víctimas de violencia laboral. Cada día fallecen en México 6 mujeres por muerte intencional, 4 por homicidio y 2 por suicidio, y de estas muertes, un promedio del 41.4% se registran en sus viviendas, el lugar que debería ser más seguro para ellas. Además de trata de personas, femicidio, corrupción, secuestros y narcotráfico, y aún sin contabilizar el número de huérfanos ni de viudas por esta ola de violencia. México escaló considerablemente en sus niveles de violencia desde los años 2007 al 2010, de acuerdo con los resultados que aporta el Instituto para la Economía y la Paz, una organización independiente sin fines de lucro que analiza las relaciones entre la economía, la paz y el desarrollo económico. México experimentó el mayor retroceso de su nivel de paz entre el año 2008 y el 2009, cuando pasó del puesto 93 al 108, 15 puestos más abajo. Una de las propuestas para salir de esta espiral de violencia es estructurar con carácter urgente una Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia,
como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, que tenga como objeto esencial la creación de políticas públicas interinstitucionales y transversales para la promoción, estudio, aplicación de la implementación de una cultura de paz, así como de igualdad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, solidaridad y prevención de la violencia social y de género y mediación de conflictos centrados en un proyecto de nación donde se concentre la mayor parte de dependencias gubernamentales y asociaciones civiles de prevención de la violencia y educación de la paz para realizar un plan nacional para la cultura de paz y la no violencia en todo el territorio nacional. Como legisladores, compañeras diputados y diputados, debemos de asumir con objetividad las circunstancias y el momento histórico que estamos viviendo, actuar con sensibilidad para superar los retos del presente y de esta manera anticiparnos al futuro. Es momento de decisiones positivas para la paz y la no violencia. Tenemos la fórmula: el respeto al derecho ajeno. Forjemos una nación a la medida de nuestra dignidad, con la ley como única arma hacia el bienestar, la educación y como instrumento de libertad y la cultura de paz como único medio hacia la plenitud y la armonía social. Solicito, señor presidente, que sea incluido el texto íntegro en el diario de los debates la presente iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto.